No sé por dónde empezar esto. Tal vez nadie me crea, y sinceramente, ni yo quiero hacerlo. Pero desde hace 3 meses, mi vida cambió por completo, y todo comenzó con una maldita puerta en un edificio que nunca debí cruzar. Trabajo como fotógrafo freelance. Me especializo en lugares abandonados, hospitales, fábricas, casas donde nadie vive desde hace décadas. La decadencia tiene una belleza que pocos saben apreciar, pero esta vez, lo que encontré no fue belleza. Fue una advertencia. Era un lunes por la tarde. Estaba revisando ubicaciones para mi próximo proyecto cuando encontré un hilo viejo en un foro de exploradores urbanos. Decía, Hospital San Rafael cerrado desde 1986, no entres al ala este. Eso me pareció perfecto. Misterioso. Oscuro. Nadie había posteado nada nuevo desde 2014. Ubicarlo no fue difícil. Estaba a las afueras de un pueblo fantasma, a unos 60 kilómetros de donde vivo. Conduje hasta allá con mi cámara, linternas, baterías y algo de comida. El lugar estaba rodeado de árboles secos, como si la vida hubiera sido expulsada del terreno. La reja oxidada no ofrecía mucha resistencia. Entré. El hospital era todo lo que uno esperaría: techos caídos, ventanas rotas, camillas oxidadas, habitaciones cubiertas de polvo y moho. Pero había algo más: el silencio. Era demasiado denso. Tan pesado que ni siquiera mis pasos parecían romperlo. A veces sentía que alguien me observaba desde los pasillos. Lo atribuí a la sugestión. Uno se acostumbra a eso. Pero entonces la encontré. Una puerta metálica, distinta al resto. Estaba en el ala este. Tenía una cadena rota, como si alguien hubiera intentado mantenerla cerrada, y fracasado. Sobre ella, pintado en rojo deslavado, decía: no lo abras, por favor. Mi primer impulso fue irme. Mi segundo, fue tomar una foto. El tercero, abrirla. Dentro, un pasillo sin ventanas. Oscuro. Angosto. Con lámparas colgando del techo que aún se balanceaban ligeramente, como si alguien acabara de pasar. Caminé unos metros y empecé a escuchar un golpeteo. Regular. Metálico. Como si algo estuviera chocando contra una cama de hospital. Aceleré el paso. Me decía a mí mismo que necesitaba esa toma. Que valía la pena. Que era solo viento. Pero cuando llegué al fondo, vi que no era viento. Era una habitación con paredes acolchadas, cubierta de símbolos garabateados en todas direcciones. En el centro, una silla de ruedas. Encima, una muñeca antigua, y debajo, sangre seca. Retrocedí un paso, y la puerta detrás de mí se cerró de golpe. Corrí. Corrí tan rápido como pude, atravesando el pasillo a ciegas, tropezando con el suelo sucio, sin mirar atrás. No sé cómo, pero logré salir de esa ala y huir al auto. Me temblaban las manos. La cámara aún colgaba de mi cuello. No revisé las fotos hasta llegar a casa. Y eso fue un error. Porque las imágenes mostraban algo que no vi en el momento. En la puerta de la habitación había un reflejo. No era el mío. Era una figura alta, encorvada, con el rostro completamente cubierto de cabello negro. Estaba justo detrás de mí. En otra imagen, tomada sin que yo la activara, esa figura estaba sentada en la silla de ruedas, sosteniendo la muñeca. Borré todas las fotos. Pensé que eso sería suficiente. Pero desde esa noche, empezaron las cosas. Primero fueron ruidos. Pisadas en mi pasillo. Golpes en mi puerta a las 3:33 de la madrugada. Luego objetos movidos. Luces que parpadeaban. Sillas que cambiaban de lugar mientras dormía. No se lo conté a nadie. Hasta que una noche me desperté con el sonido de mi cámara encendiéndose sola. La encontré apuntando hacia mi cama. Grabando. Y lo peor es que no era la primera vez. Tenía 37 vídeos grabados a las 3:33 de la madrugada, durante varias noches. Los revisé. Y lo que vi, me rompió. En cada uno de ellos, había una figura parada al pie de mi cama. No se movía. Solo me observaba. En algunos, su cabeza temblaba ligeramente, como si tratara de recordar algo. En otros, desaparecía en cuanto sonaba el clic del lente. Pero había uno distinto. Uno donde hablaba. No entendía lo que decía. Era un idioma que no conocía, pero lo repetía una y otra vez, como un mantra. Lo traduje. Usé foros, hablé con un lingüista por internet. No fue fácil, pero descubrí su significado. Decía: ya abriste la puerta. Ahora es tu turno. Intenté irme.
Viajé a otra ciudad. Me hospedé en un hotel. Pero ella me siguió. En la televisión encendida sola. En las cámaras de seguridad. En el reflejo del ascensor. Siempre a las 3:33. Volví a casa. Busqué ayuda. Un sacerdote me dijo que hay cosas que no se deben desenterrar. Que el San Rafael no era solo un hospital. Que hubo prácticas prohibidas. Experimentaban con pacientes mentales. Los encerraban. Les cortaban la lengua. Y a algunos los dejaron morir encerrados. Una de esas habitaciones nunca fue sellada. Y yo la abrí. El padre intentó bendecir mi hogar. Mientras lo hacía, mi cámara volvió a encenderse sola. Él miró el lente y su rostro se desfiguró. Corrió sin decir palabra. Nunca volvió a responder mis llamadas. Desde entonces, estoy solo. No duermo más de 2 horas seguidas. No como. Apenas salgo. Pero grabo. Cada noche. Porque si alguien más ve lo que yo vi, tal vez entienda. Tal vez me crean. Hace una semana, recibí una carta. Sin remitente. Dentro, solo una frase escrita con letra infantil. Ahora, te toca cerrar la puerta. No sé qué significa. No sé cómo. Pero anoche, desperté con la cámara encendida otra vez. Y esta vez, estaba apuntando al armario. Abierto. Dentro, un pasillo. El mismo pasillo. Hoy es la noche en que debo entrar. No sé si regresaré. Pero si no lo hago, por favor, no busques la puerta. Y si la ves, no la abras. Entré al armario con la linterna temblando en mi mano. Cada paso era una negación a todo lo que el cuerpo humano instintivamente entiende como seguridad. Pero había algo dentro de mí, más fuerte que el miedo, que me empujaba hacia adelante. No era curiosidad. Era deuda. Como si, desde que abrí esa puerta, hubiera firmado un pacto que debía pagar con cada segundo que aún respirara. El pasillo era idéntico al del hospital. Las mismas paredes descascaradas, el mismo olor a humedad podrida, el mismo crujir del metal oxidado colgando del techo. Pero esto ya no estaba en el hospital. Estaba dentro de mi casa. O peor, dentro de mí. A medida que avanzaba, el aire se volvió denso. No por el polvo, sino por otra cosa. Una presencia. Sentía que mi respiración era vigilada, medida, copiada. Como si cada inhalación fuera un eco de otra, más profunda, más antigua. Al final del pasillo había una habitación. No tenía puerta. Y entonces la vi. La muñeca. La misma. Sentada en la misma silla de ruedas. Pero ahora estaba en llamas, aunque el fuego no la consumía. Solo ardía. Lenta. Intensa. La habitación tenía las paredes cubiertas con más símbolos. Pero esta vez, eran diferentes. Fluían. Como si se movieran por sí solos, cambiando de forma. Algunos se parecían a ojos. Otros, a bocas abiertas gritando. Y detrás de la muñeca, estaba ella. La figura. Más clara esta vez. Una mujer de cabello largo, desordenado, que colgaba sobre su rostro como cortinas de pesadilla. Sus brazos eran delgados como ramas secas, y sus uñas, negras como carbón, colgaban como ganchos oxidados. No tenía rostro. Solo una piel lisa, tensa, húmeda, que temblaba como si respirara por todos sus poros. Y entonces habló. No con palabras. Con imágenes. Con recuerdos. De pronto, estaba parado en una habitación distinta. Era el hospital, pero en otro tiempo. Los muros eran blancos. Todo estaba limpio. Frente a mí, una niña. No debía tener más de 7 años. Estaba encadenada a una camilla, gritando. Su boca estaba cosida, pero sus ojos imploraban. 3 hombres con batas la sujetaban. Uno de ellos, era yo. Me vi a mí mismo. Más joven. Mirando fijamente, sin hacer nada, mientras comenzaban un procedimiento que no tengo fuerzas para describir. No recuerdo haber vivido eso. Pero era real. Lo sentía en cada fibra de mi cuerpo. Ahora entiendes, dijo la voz dentro de mi cabeza. Fuiste parte de esto. No abriste la puerta, regresaste a casa. Me derrumbé. No podía respirar. No podía pensar. ¿Cómo? ¿Cómo era posible? ¿Reencarnación? ¿Castigo? ¿Algún tipo de eco kármico? No lo sé. Solo sé que la figura me extendió la mano. Y la tomé. Desperté en mi cama. Pero algo era diferente. Todo estaba exactamente igual, salvo por la cámara. Estaba rota.
como si alguien la hubiera aplastado con un mazo. Y sobre la pared, justo frente a mi cama, estaba escrita una frase, esta vez, con mi propia letra. Ella ya no está atrapada. Desde entonces, ya no hay ruidos. No hay sombras. No hay grabaciones. Pero tampoco hay sueños. Solo oscuridad. Cuando cierro los ojos, no veo negro. No veo nada. Es como si mis párpados ya no conectaran con mi mente. Como si algo se hubiera llevado el mundo onírico y lo hubiera sellado con llave. Lo más extraño es que todas las fotos que tomé aquella tarde en el hospital reaparecieron. No en mi cámara. En mi espejo. Cada mañana, cuando me despierto, hay una nueva imagen reflejada. Siempre distinta. Siempre de ella. Sonriéndome. Ya no tengo miedo. Solo resignación. Porque sé que no importa cuánto corra. Un día, alguien más abrirá esa puerta. Y entonces, ella volverá a caminar. He intentado seguir con mi vida. Salgo a caminar. Sonrío frente a los vecinos. Trabajo en encargos pequeños de fotografía que ya no me importan. Pero todo es una fachada. Porque cada noche al apagar la luz, escucho la rueda. Sí, una sola rueda de metal girando en la oscuridad. Como si alguien arrastrara una silla vieja por el pasillo de mi casa. Y cada vez está más cerca. La primera semana, la oía desde la planta baja. Luego desde la cocina. A la tercera, al otro lado de mi puerta. Y anoche estaba dentro de mi cuarto. No la vi. Pero no hacía falta. Olía a quemado. A cabello chamuscado. A carne caliente que no termina de morir. Me quedé quieto bajo las cobijas como un niño. Como si eso pudiera protegerme. Cerré los ojos con fuerza y recé por algo que nunca he entendido del todo. Pero no sirvió. Sentí el peso. En el borde de la cama. Una presión helada. Y luego, su voz. No era un grito. No era una risa. Era una canción. Una canción de cuna, tarareada con la voz de una garganta podrida. Una melodía suave, pero enferma. Como si alguien tomara una canción de infancia y la sumergiera en sangre. Me paralicé. Y cuando abrí los ojos, ella estaba ahí. Sentada al borde. Sosteniendo la muñeca con una mano. Y con la otra, tocándome el pecho. No me dolió. No me hizo daño. Pero sentí que algo entraba. Algo frío. Algo que arañaba mis entrañas como si buscara un recuerdo escondido. Y entonces lo vi. Vi a la niña de nuevo. Pero esta vez, era yo. Yo era la niña. Atada. Cosida. Gritando desde adentro mientras otro yo me observaba. Y entendí. Todo este tiempo, no era culpa de uno solo. No era una historia de víctimas y verdugos. Era un ciclo. Un juego repetido por almas atrapadas en las ruinas del dolor. Castigos que viajan de cuerpo en cuerpo. Puertas que se abren desde ambos lados. Ella no quiere venganza. Ella quiere compañía. Y ahora, la tiene. Hoy desperté diferente. Fui al espejo. Ya no vi mi reflejo. Vi la habitación acolchada. Con la muñeca. Y la figura sentada donde yo estaba. Y entendí que no soy quien cuenta esta historia. Soy quien la repite. Así que si estás viendo esto, si estás escuchando mi voz, quémala. Quema la foto. Quema la cámara. Quema todo. Porque si sientes curiosidad, si alguna vez buscas esa puerta, ella lo sabrá. Y volverá a cantarte esa canción. Y cuando lo haga, ya será muy tarde.